Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a continuar. Esta ya es la última parte del curso, que consiste en los métodos de energía y de momento angular para la resolución de problemas del cuerpo rígido. Entonces, debo hacer una advertencia antes de comenzar y debo decir que eh, generalizar el teorema trabajo-energía para una partícula puntual al caso de cuerpo rígido requiere de varios elementos un poco sutiles. Entonces, por ello que lo que voy a hacer es hacer un repaso del teorema trabajo-energía en el caso de partícula puntual, y de ahí voy a generalizar de una manera pues tanto más heurística a el caso del teorema trabajo-energía para un cuerpo rígido. Y también eso es con la intención de hacerlo más didáctico, digamos. Entonces, fíjense, vamos a comenzar con algunos conceptos. Entonces, la energía total mecánica de un sistema, si ustedes lo recuerdan, pues se define como la energía cinética más la energía potencial, y eso se para el caso en que mi sistema está bajo acción de fuerzas conservativas. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando una fuerza es conservativa, pues cuando esta fuerza se puede deducir de una energía potencial, y bueno, o bien en términos o en símbolos matemáticos, cuando f se ve como menos el gradiente de u. En una dimensión, f es igual a menos la derivada del potencial con respecto a alguna variable espacial. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ejemplos de energías potenciales, pues está la energía potencial gravitacional, para el caso de gravedad constante, el potencial de un resorte, ¿no? Esos son ejemplos. ¿Ok? Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es hacer una demostración del teorema del trabajo-energía. ¿Ok? Entonces voy a comenzar primero con el concepto de trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo hecho por una fuerza es la integral de línea f.ddr. Pero en este caso no solamente me interesa el trabajo hecho por una fuerza, de hecho me interesa el trabajo total. Y el trabajo total pues es la integral de línea de la sumatoria de fuerzas externas, punto ddr. Esa sumatoria de fuerzas externas, bueno, pues contiene la información de todas las interacciones externas que están actuando sobre mi partícula puntual. Y esta partícula puntual, bajo acción de esta sumatoria de fuerzas externas, está desplazándose a través de una trayectoria gamma, ¿verdad? De una configuración inicial a una configuración final. ¿Perfecto? Entonces, de tal manera que el trabajo total es la integral de línea, ¿verdad? De sumatoria de fuerzas externas, punto ddr, a través de esta trayectoria. Muy bien. Entonces, eso es el concepto. Para el caso de tener una partícula puntual, y estamos en el caso de masa constante, la sumatoria de fuerzas externas es masa por aceleración, ¿no? Esta es la segunda ley de Newton en el caso de masa constante. ¿Perfecto? De tal manera que voy a hacer dos cosas. Primero, voy a trabajar esta expresión en términos de la aceleración, y bueno, pues voy a ver qué puedo deducir, y luego voy a trabajar este otro pedazo de la igualdad, ¿no? Y también voy a ver qué es lo que pasa. Voy a comenzar con el caso de la aceleración. Entonces, primero, bueno, la aceleración es derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Si yo aplico la regla de la cadena a esta expresión, entonces lo que me va a quedar es ddv.ddr, ¿ok? Esa es la regla de la cadena. Está mal lo que voy a decir, ¿ok? Pero bueno, si no te acuerdas de la regla de la cadena, pues por algún milagro, ¿no? Por alguna ecuación matemática sutil, es como si este ddt lo paso para acá, entonces me queda ddr entre ddt, pero ddr entre ddt es b, entonces por eso me aparece aquí b, ¿ok? O sea, lo dije mal, pero realmente es la regla de la cadena. Entonces, si yo aplico la regla de la cadena, llego a esta expresión, ¿ok? Y como el producto punto es conmutativo, pues entonces me queda b.ddb. Bueno, ahora quiero que noten una observación. ¿Qué pasa si calculo la derivada de un medio de b cuadrada? Un medio, pues obviamente es una constante, sale de la derivada, y b cuadrada, lo que significa b cuadrada significa b.b.
producto punto. Y la derivada de un producto punto, es por la regla de Leibniz, es igual a la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Pero igual, como es conmutativo, entonces esto es 2 veces la derivada de b de db. Se cancela el 2, entonces me queda b de db. ¿Okay? Pero b de db es justamente b de db que aparece en esta expresión. De tal manera entonces que eso se ve como la derivada de 1 medio de b. Se incorpora m en el caso de la masa constante, ¿verdad? Porque puede conmutar bajo el símbolo de la derivada, en el caso de masa constante. Entonces, realmente lo que tenemos es que la derivada de 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado es mb punto de db, que es justamente esta parte de la ecuación. Entonces, lo que estoy diciendo es que el trabajo total se ve como la integral de una derivada total. Eso es lo que estoy diciendo. Se ve como una derivada total. Y por el teorema fundamental, esta derivada total, integral derivada total, pues es igual a este término que está aquí. Y esto hay que integrarlo desde la configuración inicial hasta la configuración final, puesto que la única variable que quedó aquí fue b, entonces lo que me tengo que hacer es fijarme en la velocidad en este punto de la trayectoria y en la velocidad en este punto de la trayectoria. ¿Ok? Entonces pues ya, digamos que me queda esta expresión. ¿Ok? Y esa expresión es muy importante porque miren, este término que está aquí es fácil ver que tiene unidades de joules, por un lado. Por otro lado, es decir, que representa una energía. Y por otro lado, pues fíjense qué información contiene. Contiene la inercia de la partícula y contiene la velocidad. Entonces, esto es una energía asociada a la partícula en virtud de su movimiento. Obviamente depende del marco de referencia inercial. Entonces, esto que está aquí es lo que recibe el nombre de la energía cinética de la partícula. Y depende de la masa y depende de la velocidad. Entonces, este concepto va a ser muy importante. Es la energía cinética de una partícula puntual. Como lo estoy evaluando en los extremos, bueno, pues entonces esta energía cinética la evalúo en la velocidad de f y luego pues, el menos, ¿no? La evaluación en la velocidad inicial, la BI. De tal manera que me queda esta expresión, menos esta expresión, y esto no es otra cosa más que la energía cinética final menos la energía cinética inicial, y eso es delta de K. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, fíjense, ya acabamos el lado derecho. Ahora continúo con la parte de sumatoria de fuerzas. De hecho, esto ya prácticamente es el teorema de trabajo-energía, que me dice que el trabajo total hecho sobre una partícula, por todo el conjunto de fuerzas, ¿no? Es igual al incremento de la energía cinética. Esto prácticamente es el teorema de trabajo-energía. Entonces, bueno, hay que decir que este trabajo total, como lo acabo de mencionar, bueno, pues involucra a todas las fuerzas. Puesto que la integral tiene la propiedad de que la suma, ¿verdad? La integral de suma de integrantes es lo mismo que la suma de las integrales. ¿Perfecto? Pero cada una de esas integrales es el trabajo asociado a la y-ésima fuerza. De tal manera que el trabajo total se obtiene como la suma de los trabajos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como ya les comentó, pues eso es el teorema trabajo-energía. Que me dice que el trabajo total, ya sea que lo veas, que lo calcules así con la sumatoria de fuerzas, o que sume los trabajos individuales, ¿verdad? Este trabajo total es igual al incremento de la energía cinética. Y eso es el teorema trabajo-energía. ¿Perfecto? Muy bien. Muy bien. Ahora, como hay un ejemplo, fíjense, hay un ejemplo particular. Y aquí debo de mencionar algo. Aquí yo no estoy haciendo ninguna hipótesis sobre la naturaleza de las fuerzas. Aquí puede estar presente la fuerza de fricción, ¿ok? Es decir, aquí esto tiene fuerzas conservativas y no conservativas, y el teorema trabajo-energía sigue funcionando de manera, de igual manera, ¿ok? Trabaja para fuerzas conservativas y no conservativas. Ejemplo, ¿qué pasa si las fuerzas son puramente conservativas? Y para fijar ideas vamos a suponer que es una fuerza conservativa. Entonces, esta fuerza conservativa se ve como menos el gradiente de una energía potencial. ¿Ok? En este caso, que es un ejemplo, insisto, es un ejemplo, cuando la fuerza es conservativa,
Me queda que el trabajo es la integral de línea, ¿no?, de la fuerza conservativa punto DDR, y esa fuerza conservativa no es otra cosa más que menos el gradiente de U, ¿ok? Menos el gradiente de U. Donde U, esta llamada energía potencial, pues depende de las coordenadas de X, Y y Z, es decir, si también se dan cuenta, ¿verdad?, de esta expresión, es fácil ver que U tiene unidades de energía. Entonces, la energía potencial es una energía asociada al sistema en virtud de que se encuentra ubicado en algún lugar del espacio. Y eso es la energía potencial. Ajá. Este elemento DDR, pues, ¿qué significa? Es una expresión vectorial, significa ddx, ddy, dz. ¿Ok? De tal manera que si yo calculo la derivada de U, ¿verdad?, por la regla de la cadena, pues me queda que esto es la derivada de U, la derivada parcial de U con respecto de X, de dx, más etcétera, ¿no?, la derivada parcial de U con respecto de Y, de dy, más la derivada parcial de U con respecto de Z, de dz. Y esto tiene forma de un producto punto, de hecho lo es el producto punto del gradiente con el elemento de dr. Ah, pero esto que está aquí justamente es lo que aparece en este lado de la integral. Y esa es una de las virtudes, digamos, ¿no?, o de las características que tiene calcular el trabajo asociado a una fuerza conservativa. De tal manera entonces que el trabajo se puede escribir como menos la integral de línea sobre la trayectoria gamma de el gradiente de U punto ddr, y este término que está aquí es una derivada total. Muy bien, y este menos es importante, ¿ok? Lo arrastro y bueno, pues por el teorema fundamental del cálculo, esta integral es U y se evalúa de la configuración inicial a la configuración final. Puesto que U solamente depende de las posiciones, entonces configuración inicial significa posición inicial y configuración final significa posición final. Entonces me queda menos factorizado y me queda aquí la evaluación. La energía potencial evaluada en el punto final menos la energía potencial evaluada en el punto inicial. Y esto es menos, es menos el incremento de la energía potencial. ¿Ok? Muy bien. Entonces fíjense. Entonces tenemos el teorema de trabajo-energía, y esto es en el caso de F conservativa. ¿Sale? En el caso de F conservativa, el trabajo, fíjense lo que estamos demostrando. Estamos demostrando que el trabajo es igual a menos el incremento de la energía potencial. Eso estamos demostrando, que el trabajo total es menos el incremento de la energía potencial. Y esto, como ya sabíamos, eso es igual a el incremento de la energía cinética. Si yo paso para el lado izquierdo todo lo que tiene inicial, entonces me va a quedar que este KI, ¿no?, que tiene un signo negativo, del otro lado pasa positivo, entonces me queda KI más UI. Y del otro lado me queda KF más, porque el final aquí tiene menos con más, es menos, pero del otro lado es positivo. Entonces esta expresión es muy importante, es un teorema de conservación. ¿Ok? Este ejemplo resulta un teorema de conservación porque me dice que la energía cinética en el punto inicial la energía cinética más la energía potencial en el punto inicial es igual a la energía cinética más la energía potencial en el punto final. Pero como inicial y final son arbitrarios, entonces realmente la manera de que eso se cumpla para todo punto inicial y punto final es que esto tiene que ser una constante. A esa constante le vamos a llamar E. Y esa E justamente es lo que se conoce como la energía total mecánica de un sistema. Y a esta igualdad de E con una constante es lo que se le llama como la conservación de la energía total mecánica. ¿Ok? Entonces es un teorema de conservación de energía particular que está bajo hipótesis de fuerzas conservativas. ¿Ok? Entonces es un teorema de conservación particular. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Entonces esto que está aquí es la K más U, es la energía total mecánica, y bajo estas hipótesis de fuerzas conservativas, este teorema me está diciendo que esta suma es una constante. O sea, que si K aumenta, para mantener la constante, U debe disminuir, y viceversa, si K disminuye, esta energía potencial debe de aumentar de tal manera que se compensa en la suma el cambio de una con el cambio de la otra, de tal manera que la suma es constante. Muy bien. De otra manera, un tanto más elegante, ¿no? Eso es para agregar un poco de emoción.
Fíjense, el trabajo total, entonces dijimos que se ve como menos la integral de du. Y por otro lado se ve como la derivada total de la energía cinética. Si este término que está aquí yo lo paso del otro lado, queda sumando, ¿no? Y me queda igualado con 0. Y puesto que la integral se realiza sobre la misma trayectoria, puedo aplicar las propiedades de la integral, y todo esto me queda que la integral de línea sobre gamma de la derivada de u más k, y eso es igual a 0. Pero además esto es igual a 0 para toda trayectoria, lo cual significa entonces que el término que está aquí no le queda otra más que ser una constante. ¿Perfecto? Entonces no le queda otra más que este término ser una constante. Entonces, uno de los teoremas clásicos del cálculo, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la parte fuerte? La parte fuerte es esto, es que esta expresión es 0 para toda trayectoria, ¿ok? Entonces, al decir que es válida para toda trayectoria, a este u más k no le queda otra más que ser una constante, porque derivada de una constante es 0, entonces la integral de 0 es 0, ¿ok? Entonces me queda otra vez el teorema de conservación de la energía total mecánica de un sistema. Ejemplos. Bueno, pues ejemplos son una energía cinética más energía potencial gravitacional, que por ejemplo puede ser una partícula, por ejemplo en tiro parabólico, ¿okay? Bajo ausencia de resistencia del aire. O bien un resorte, ¿no? Igual bajo ausencia de fricción. Recuerden que esto es para el caso donde las fuerzas son conservativas, es un ejemplo, ¿ok? Perfecto. Entonces, ya tenemos este teorema, fíjense, ya tenemos el teorema de conservación, ¿ok? O en abstracto es este que está aquí. La pregunta es, ¿y cómo se generaliza esto al cuerpo rígido? ¿Cómo se generaliza el cuerpo rígido? Como les dije, como les mencioné, esto requiere pues varios pasos sutiles, ¿no? Esto requiere varios pasos sutiles. Ajá. Y los voy a omitir, porque no es mi intención ser muy riguroso con esa demostración. De hecho, no lo voy a hacer, lo advierto. Simplemente voy a proceder de la siguiente manera. Voy a definir la energía cinética de un sistema de L partículas como la suma de las energías cinéticas de cada una de las partículas. Y eventualmente cada una de estas partículas las voy a concebir como un elemento, como un elemento de cuerpo rígido, ¿ok? Entonces tomo un cuerpo rígido, lo discretizo en L pedacitos, y cada pedacito, en la medida de que L sea grande, cada pedacito lo puedo yo abstraer como una partícula puntual. Es el argumento clásico que hemos venido trabajando en este curso. Entonces, ¿cómo recupero el cuerpo rígido? Bueno, pues que la partícula representa a un elemento finito, y recupero el cuerpo rígido, ¿no? Cuando L tiende a infinito, que es donde obtengo el continuo, ¿ok? Entonces, de tal manera que tengo un cuerpo rígido, de hecho aquí lo tengo, lo discretizo. Cada pedacito tiene pues una masa MI. Esto lo pienso como una partícula puntual. Y cuando es partícula puntual yo conozco su energía cinética, que es un medio de la masa de MI por la velocidad yésima al cuadrado. Y luego para recuperar el cuerpo rígido pues tengo que hacer el límite cuando L tiene infinito. Y así es como obtengo el cuerpo rígido, ¿ok? Pero resulta que cada una de las partículas, ¿verdad? Pues tiene masa MI y tiene velocidad VI. Y la velocidad VI, como lo vimos pues, en videos anteriores, se puede describir, de hecho lo voy a hacer, lo voy a describir con respecto a un marco de referencia inercial, el cual le voy a llamar O. Entonces la velocidad VI es la velocidad medida desde un observador inercial. Y esta velocidad de una partícula, de un punto o una partícula, un elemento del cuerpo rígido, el movimiento, cuando me refiero a movimiento, me refiero a que tiene movimiento traslacional y rotacional en general, ¿ok? Esta velocidad, como lo vimos, se descompone como una velocidad de traslación más una velocidad de rotación alrededor de un punto que elijo. En este caso, puesto que la sumatoria de fuerzas externas es igual a m, aceleración del centro de masa, voy a elegir el punto de traslación como el centro de masa. Entonces elijo O como un marco de referencia inercial, y el punto que etiqueto dentro del cuerpo rígido para describir su traslación lo voy a elegir como al centro de masa. Entonces la velocidad genérica de un elemento del cuerpo rígido se divide en un movimiento traslacional del centro de masa, porque así lo elegí, más un movimiento rotacional alrededor del centro de masa. Y sabemos que eso, ¿verdad?,
pues la velocidad de traslación la respeto, no le hago nada, pero esta velocidad de rotación sabemos que se puede representar como omega cruz RI centro de masa. Perfecto. Y bueno, pues hasta ahí esto es la descomposición de la velocidad en un movimiento traslacional más uno rotacional. Quiero sustituir esto en la energía cinética y luego tomar el límite. Necesito el cuadrado de esta velocidad. El cuadrado de esta velocidad significa BI relativo de O punto BI relativo de O. Entonces sustituyo aquí y hago el producto punto. B centro de masa punto centro de masa es centro de masa al cuadrado. Este término por este término es módulo al cuadrado. Y luego me queda este término por... este por este más este por este, que es 2 veces, porque el producto punto es conmutativo, 2 veces el producto de B centro de masa con respecto al marco de referencia inercial punto omega cruz RI centro de masa. ¿Ok? Bueno. Voy a hacer una simplificación. Acuérdense que su curso trata de movimiento en el plano. Entonces, voy a simplificarlo. Cuando el movimiento se realiza en el plano, pues yo puedo suponer que la velocidad angular es perpendicular al plano. Entonces aquí está la velocidad angular y aquí están todos los RIs. ¿Sale? Ahí está. ¿Ok? En ese caso entonces, omega es perpendicular a los RIs. Muy bien. Entonces, en ese caso, pues este término lo puedo simplificar, porque miren, esto es el módulo de un producto cruz. ¿Qué significa el módulo de un producto cruz? Es el módulo de omega vector, omega escalar. El módulo de RI centro de masa es módulo. Como ya les dije, en el caso de movimiento plano, omega y R forman 90 grados, entonces me queda seno de 90 grados, esto es 1. Y luego esto tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces es esta parte elevada al cuadrado. Entonces me queda omega cuadrada RI centro de masa al cuadrado. Más el término es el remanente que quedó, ¿no? Digamos. Este no le he hecho nada. Bueno, ahora voy a tomar la sumatoria, porque esto es para una sola partícula. Tomo la sumatoria cuando I va desde 1 hasta L. En esta primera expresión solo MI tiene índice. Miren, o sea, es un medio de MI por esto, un medio de MI por esto, un medio de MI por esto, ¿ok? Entonces, el primer término, ¿verdad? Esto no tiene I, es un factor común, entonces me queda MI. Entonces la sumatoria solamente actúa sobre MI, que es la sumatoria de todos los MIs, que es la masa del cuerpo rígido. Y luego me queda este término que está acá, miren, ese es un factor común, ¿no? Eso es factor común. Y luego me queda este que está acá. Para empezar se cancela el 2, ¿no? Con este 2, este medio se cancela con este. Me queda el MI. Y me queda por lo mismo, ¿no? Miren, es lo mismo. Bueno, comenzamos. Este primer término, como ya les dije, el índice solamente lo tiene MI. Toda la sumatoria solo afecta a este. Y esto va a ser M, la masa total. Del segundo término, ven, este lo puedo factorizar y el 1 medio lo puedo factorizar. Entonces solamente me queda la sumatoria de este término y este término. Aquí está. Pero si recuerdan, esa sumatoria, MI por R cuadrado, en el centro de masa, no es otra cosa más que la inercia de rotación en el centro de masa. Entonces, fíjense, esta primera sumatoria me dio M mayúscula. Y esta me da la inercia de rotación en el centro de masa. ¿Ok? Entonces ya, y este factor común, 1 medio es factor común. El término que está acá, ¿verdad? Solamente la sumatoria me queda aquí. Y esa sumatoria es de la forma MI por R vector. Eso tiene forma de centro de masa. Pero ¿quiénes son las posiciones medidas en el centro de masa? Entonces esto es el centro de masa medido desde el centro de masa. Entonces, ¿dónde se encuentra el centro de masa medido desde el centro de masa? Pues en la posición 0. Entonces este término es 0 vector. Y solamente me sobrevive este término y este término. Y es muy importante, ¿verdad? Que por cierto, ya no tiene índice, miren, ya no tiene L. Entonces cuando tomo el límite, cuando L tiene infinito, pues me queda lo mismo. ¿Sale? Pero, bueno, automáticamente. Pero aquí conceptualmente ya recuperé el cuerpo rígido. Esto ya es el cuerpo rígido. Muy bien. Y justamente, fíjense, esta expresión dice lo siguiente, que la energía de un cuerpo rígido
la energía cinética de un cuerpo rígido, se parte en dos cachos. En una energía cinética de traslación, porque tiene la velocidad del centro de masa, que es la velocidad de traslación, más una energía de rotación. Vean la equivalencia, fíjense, vean la equivalencia, un medio, inercia traslacional, inercia de rotación, velocidad traslacional, velocidad angular. Vean la analogía, es muy bonita esta expresión. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? La energía cinética de un cuerpo rígido. Se divide en una energía cinética de traslación y una energía cinética de rotación. Muy bien. ¿Cómo generalizamos entonces el teorema trabajo-energía? Ya tenemos esta parte. Lo que hay que calcular entonces es el trabajo asociado a un cuerpo rígido. Por ejemplo, si alguna de las fuerzas es conservativa, como por ejemplo el peso del cuerpo rígido, pues entonces voy a tener un potencial gravitacional asociado al cuerpo rígido. Entonces el trabajo en este caso, ¿verdad?, como ya lo vimos, es menos el incremento de la energía potencial, y esa es la energía potencial del cuerpo rígido en referencia a su centro de masa. O sea que significa que la posición R2 que está aquí en realidad es la posición del centro de masa final, y esta que está aquí es la posición del centro de masa inicial, y esta es la final. ¿Ok? Entonces, eso es un ejemplo. Muy bien. Entonces, para el caso de energía potencial gravitacional, la energía total mecánica de un cuerpo rígido es lo mismo que la energía cinética, que es energía cinética traslacional, energía cinética rotacional y la energía potencial gravitacional. Si fuera un resorte, entonces la energía total mecánica del cuerpo rígido es, otra vez, energía cinética traslacional, energía cinética rotacional, más la energía potencial, donde esta X es la posición, es la distancia entre la configuración de equilibrio del resorte y el centro de masa. Tú, por ejemplo, piensa que tienes aquí una pelotita, ¿no?, una llantita, le pongo un resorte, y esta llantita al moverse alrededor de la posición de equilibrio, por ejemplo, da vueltas, y eso sería esa energía potencial. También admiten combinaciones, o sea, puedo tener, por ejemplo, este resorte que les acabo de decir en un plano inclinado. Miren, en un plano inclinado está cambiando la posición del resorte, pero también la altura. Entonces puede haber combinaciones de este potencial con este potencial. Eso ya va a depender de la naturaleza de cada uno de los problemas. Muy bien. Ahora, fíjense, voy a pintar otro ejemplo. ¿Qué pasa si tengo un cuerpo rígido, que está el cacahuate, y le aplico un par? Si le aplico un par, fíjense, su sumatoria de fuerzas es 0, lo cual significa que traslacionalmente se encuentra en equilibrio, o sea que su aceleración es 0. Que su aceleración sea 0 no significa que no se mueva, significa que se mueve con velocidad constante. Y un caso de velocidad constante es velocidad 0, o sea que está ahí quieto, en reposo en ese marco de referencia. Si yo calculo el trabajo asociado a esta fuerza y esta fuerza, ¿quién es? Bueno, pues fíjense. Este cuerpo rígido moviéndose, este punto tiene una trayectoria, y este punto tiene otra trayectoria. A esta le llamo gamma 1 y a esta le llamo gamma 2. De tal manera que esta fuerza pues tiene un trabajo, este es el trabajo, ¿no?, que es menos F punto de dr sobre la trayectoria gamma 1, y esta que está acá es el trabajo asociado a la fuerza F a través de la trayectoria gamma 2. Entonces quiero cuantificar cuánto vale este trabajo asociado por un par. Obviamente, como se traslada trivialmente, ¿no?, en cuanto a la dinámica, pues eso debe tener una rotación, ¿no? Debe tener una rotación. Entonces, en general, como les dije, no es que esté rotando en su lugar, se puede mover, pero con velocidad constante. Entonces, todos los puntos se pueden mover. Entonces, fíjense, movimiento traslacional, ¿qué significa? Acuérdense que todo movimiento se divide en uno traslacional más uno rotacional. Voy a suponer el punto A como el traslacional y la rotación alrededor del punto A. Entonces se traslada a A, se traslada a B, así, ¿no?, de manera paralela. Eso significa movimiento traslacional. Y ya que llegó a este punto, entonces a este punto lo rotamos hacia acá, ¿no? Entonces ya tengo una traslación y una rotación. Entonces
Entonces quiero estudiar esto. Perfecto. ¿Cómo le hago para trabajar esta expresión, ¿no? Para simplificarla o para trabajarla para llegar a alguna conclusión? Bueno, pues noten que esta trayectoria gamma 2, que es la del punto B, se puede relacionar con la trayectoria de A1. ¿Cómo? De la siguiente manera. La trayectoria 2, básicamente, fíjense, esta trayectoria, puesto que el primer movimiento es una traslación, esta trayectoria y esta trayectoria básicamente es una copia de la otra. O sea, la diferencia entre esta trayectoria y esta trayectoria solo fue que se fue trasladada. Entonces, la trayectoria gamma 2 va a ser una traslación de la trayectoria gamma 1 más esta rotación. Y así es como se ve la gamma 2. Entonces, ¿cómo se ve gamma 2? Como una copia de gamma 1, o sea, es gamma 1 trasladado al punto B, más una rotación alrededor del punto A. De tal manera que el trabajo se puede dividir de la siguiente manera. Fíjense, al primer término no le hago nada, se queda igualito. Solo voy a trabajar este que está aquí, la integral de línea sobre gamma 2. Entonces me queda la integral 1, como les dije, queda igual. Luego me queda la integral sobre gamma 1 y luego la integral sobre la rotación. Esas son las propiedades de las integrales, ¿ok? Ahora, aquí hay un signo menos, y esta integral se cancelan. Porque el cambio de variable, o sea, la trayectoria gamma 1 está etiquetada con R1. Y la de gamma 2, la trayectoria paralela, digamos, en el momento traslacional, que es una gamma 2, ¿cómo le llamé aquí? Déjenme ver. Gamma 2, ajá. Esta gamma 2 no es otra cosa más que es un cambio de variable constante, o sea, lo que se mueve de aquí para acá es un vector constante. Entonces el cambio de variable es tal que la diferencial de DDR, en la diferencial de DDR es lo mismo que la diferencial de DDR tilde, donde DDR tilde es la medida de integración en la trayectoria gamma 2, y esta DDR es la medida de integración en la trayectoria gamma 1. Entonces, por lo tanto, cuando yo hago el cambio de variable, pues aquí, en vez de quedarme DDR tilde, eso es lo mismo que DDR. Entonces, esta expresión y esta expresión se cancelan, ¿ok? Y solamente me queda que eso es igual a al trabajo hecho por una trayectoria puramente de rotación alrededor del punto A. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la trayectoria de rotación? Pues es esta, miren. Estoy en este punto B1' y me muevo para acá. Esta es la trayectoria de rotación. Esta es rotación alrededor del punto A. Muy bien. Perfecto. Pero, resulta que aquí hay un producto punto, ¿no? Entonces el producto punto involucra el ángulo que hay entre F, de la fuerza F, y DDR. DDR apunta en la misma dirección que B. Entonces, si esta es la partícula y la partícula se está moviendo así, entonces B es tangente a esta trayectoria circular. ¿Ok? Entonces, este que está aquí es DDR y esto que está aquí es F. Por lo tanto, a este ángulo que está aquí le voy a llamar gamma. Entonces, el producto punto que es la magnitud de F por la magnitud de DDR por el coseno del ángulo entre este vector y este vector. Y eso es coseno de alfa. El diferencial de R, no es otra cosa más que R de teta, ¿no? Que es la longitud de arco. Y bueno, ahora noten, fíjense, noten que R, el vector R, que es el vector radial, tiene esa dirección, es el vector tangencial, significa que hay 90 grados, lo cual significa entonces que teta, la posición arbitraria de R, teta, más alfa son pi medios. Por lo tanto, alfa es pi medios menos teta. Y si ustedes recuerdan, coseno de pi medios menos teta es lo mismo que seno de alfa. O sea, seno de teta. Cuando teta vale 0, me queda coseno de pi medios es 1. ¿Verdad? No, lo dije mal. Cuando teta es 0, me queda coseno de pi medios que es 0. Y seno de 0 es 0. Ahora fíjense, cuando teta vale pi medios menos pi medios es 0, coseno de 0 es 1. Y seno de pi medios es 1. Entonces, ¿ok?
Entonces tengo esta identidad, ¿correcto? Muy bien, entonces esta identidad la ocupo, coseno de alfa es igual a seno de teta, para sustituirla aquí, y entonces me va a quedar FR seno de teta de teta. Pero FR seno de teta no es otra cosa más que la torca, es la magnitud de la torca, donde teta debe ser el ángulo entre la fuerza y el radio posición, ¿no? El vector de posición. Entonces sería el ángulo entre R, esto es R y F, o sea, fíjense, a ver, este que está aquí es R y este es F, entonces esto es teta. Entonces esa es la magnitud del producto cruz R cruz F. Por lo tanto, esta cantidad que está aquí no es otra cosa más que la torca. Y esa torca se lleva a cabo, ¿no? Esta integral sobre esta torca de teta se lleva a cabo sobre la trayectoria rotacional. Por lo tanto, esa es la expresión integral. Si yo me fijo en la expresión diferencial, entonces esto es tau de teta. Donde tau, la torca, pues es tau k, porque recuerden que estamos en el caso de movimiento en un plano. Muy bien. Y cuando el caso bando, esta torca es paralela al eje de rotación. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo dijimos? Es un movimiento plano. Entonces, tanto la velocidad angular, ¿verdad? Está así, es perpendicular al plano, también es perpendicular a alfa. Entonces, por lo tanto, estos vectores son paralelos a tau, para el caso de rotación en un plano. Y bueno, un concepto importante, la potencia, ¿no? ¿Qué es la potencia? Pues es la cantidad de trabajo por unidad de tiempo. O sea, ¿cuánto trabajo se realiza por unidad de tiempo? Pero bueno, simplemente significa tomar esta expresión y derivada con respecto del tiempo, ¿no? Dividir por el elemento de tiempo. Esto es la regla de la cadena otra vez. Y eso me queda de teta de dt. Pero eso es omega. Entonces la potencia es tau por omega. O bien de manera general, repito la misma expresión. Fíjense, si me queda que el trabajo total es la integral de línea sobre gamma de f punto de dr, su diferencial será f punto de dr. Y otra vez aplico lo mismo, ¿no? La regla de la cadena, aquí me queda la diferencial de t y diferencial de r entre el diferencial de t es b. Entonces por eso la potencia en general se escribe como la fuerza producto punto con b. Muy bien, perfecto. Entonces hasta ahí voy a parar este video para que no sea tan extenso, y en el siguiente voy a resolver algunos ejemplos.